Vamos a ver, en primer lugar, es muy importante en la vida del creyente el discernimiento espiritual. Nosotros discernimos con nuestro espíritu. La Biblia nos va enseñando que el hombre está formado espíritu, alma y cuerpo. Porque vivimos en un mundo que se respira lo mágico y lo sobrenatural. Un mundo lleno de espíritus engañadores, de falsos maestros, falsos profetas. Por eso es que necesitamos, es urgente el ejercer el discernimiento espiritual. Tan importante es que en el Antiguo Testamento la palabra discernimiento, que en hebreo es bin, se usa 247 veces y su traducción es distinguir, discernir, entender, y su significado es hacer distinción o separar de. En el Nuevo Testamento, la palabra en griego para discernir es diacrino. También significa separar o dividir. Esta palabra se usa para juzgar o tomar decisiones. El creyente colocado en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos permite distinguir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, y los pensamientos de Dios y los pensamientos humanos. Como creyentes en el Señor Jesucristo, pensamos con nuestra mente, pero discernimos con nuestro espíritu. El hombre con su mente puede saber si algo es bueno o si es malo en el campo físico o natural. Pero en el mundo espiritual no siempre se puede discernir con nuestro sentido físico. Es necesario y fundamental el nuevo nacimiento para encontrar la verdad. Porque si no somos creyentes, entonces el Espíritu Santo no mora en nosotros y jamás encontraremos el camino verdadero. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento cuando uno de los ancianos de Israel, del gran Sanedrín, Nicodemo, era un hombre anciano que era doctor de la ley, conocía mucho de teología. Se acerca al Señor y le habla acerca del reino de Dios. Jesús se le responde: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esta palabra para Nicodemo era algo, no sé si era importante o no, pero él le responde: ¿cómo un hombre siendo anciano puede volver a estar en el vientre de su madre? No comprendía, no estaba discerniendo espiritualmente. Jesús le estaba diciendo que él tenía que tener el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento es imposible conocer a Dios. Sin el nuevo nacimiento, sencillamente el hombre está perdido. Va a confundir todo y su lenguaje será el lenguaje de los lugares celestes de maldad. Si somos creyentes colocados en el Señor Jesucristo, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es Espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad. Tanto Él da testimonio a nuestro espíritu y nos capacita para discernir el bien y el mal en el mundo espiritual. Lo que pidió el rey Salomón a Dios era tener sabiduría.
a fin de gobernar al pueblo con justicia y hacer uso del discernimiento espiritual entre el bien y el mal, su salir y su entrar. Tengamos presente que el discernimiento espiritual siempre funciona en el plano del bien y del mal. Es el Espíritu Santo quien avisa a nuestro espíritu cuando algo está mal o hay peligro. Por tanto, el uso del discernimiento espiritual es nuestra defensa. Cuando nuestros sentidos físicos son incapaces de percibir algún peligro o dirección. El Espíritu Santo ejercita al creyente para que usemos el discernimiento espiritual. El Espíritu Santo siempre nos guiará para que vivamos una vida de oración y de fe, y que meditemos la palabra de Dios en nuestro vivir diario. De ahí que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor vamos todos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ya no tiene Hebreos 4, versículo 12. Y la palabra de Dios dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En el capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El rey Salomón tuvo el privilegio. Vamos a ver en Primera de Reyes, al Antiguo Testamento, vamos a ir al Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 3. Está después de Samuel. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 5 al 10. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Mire cómo Salomón reconoce que su padre era un hombre con mucha integridad, con mucha lealtad para con Dios y para con sus prójimos. Había fidelidad y transparencia para con el Señor. Nunca jamás te olvides lo que la Escritura Sagrada nos enseña: seguir la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando uno tiene temor a Dios, cuando uno respeta a Dios, Dios lo bendice grandemente. Respetar a Dios es reconocer que Él nos creó, reconocer que tenemos la necesidad de orar, la necesidad de leer las Escrituras Sagradas, la necesidad de vivir la voluntad de Dios, de andar en la voluntad de Dios y de hacer la obra de Dios en su voluntad. Todos nosotros tenemos planes, sueños, anhelos, proyectos. Y cuando uno hace un plan, debemos de involucrar a Dios. En cualquier actividad hay que involucrar a Dios. Y cuando uno pone delante del altar
los sueños, proyectos que uno tiene ante el Señor nos bendice grandemente. Precisamente eso fue lo que hizo David, y su hijo Salomón aprendió esto. Y ahí dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, dice, yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es bueno cuando oremos al Señor pedirle sabiduría, pedirle discernimiento. Porque si vamos a estar pidiendo, dame esto, lo otro y lo aquello, todo tiene su lugar. Pero muy importante es pedirle a Dios para que te dirija. Pedirle a Dios buenos pensamientos, buenas emociones, buena voluntad. Pedirle a Dios realmente que abra tu mente, tu corazón a las Escrituras Sagradas. Es muy importante que aprendamos a orar, que aprendamos a leer las Escrituras Sagradas, que aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Todo creyente, escúchame bien, que se entrega su vida a la oración, que entrega su vida a meditar la palabra de Dios, que entrega su vida para andar en su caminar diario en la voluntad de Dios, nunca jamás vas a resbalar. Nunca jamás vas a fracasar. El Señor te va a bendecir grandemente. Eso te lo garantizo. Salomón lo tenía todo. Y su obligación era el de mantener de modo continuo su relación con Dios en su caminar diario. Y tenía que obedecer a Dios en todo momento de su vida. Cuando el Señor nos bendice, entonces hay que mantener la bendición de Dios en nuestro vivir diario. Cuando el Señor nos entrega cosas, hay que mantener las cosas que el Señor nos da. Pero si pierdes la bendición de Dios, hay un peligro en tu vida, porque hay pecado. Va a haber angustia, aflicción, y no es bueno eso. Por eso yo te recomiendo siempre te recomiendo, hay que consultar al Señor en oración, en palabras, pensamientos y hechos. Porque la vida es corta, la muerte es segura. La causa es el pecado. Y tiene que decirle al Señor, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a vivir una vida plena, una vida victoriosa, a ser santo, piadoso. Por favor, ayúdame en este mundo donde se respira lo mágico y lo sobrenatural. Un mundo que está saturado de hechicería, de brujería. Respiramos sencillamente la lujuria en su nivel más profundo. Necesitamos la bendición y la gracia de Dios para mantenernos firmes. En Segunda de Crónicas, vamos a ver Segunda de Crónicas, observe, ven, versículo 7 del 12 al 18.
Porque cuando uno anda buscando, según de Crónica, capítulo 7, del 12 al 18. Cuando una persona realmente agrada a Dios, Dios lo bendice en todo. ¿Por qué Salomón agradó a Dios? Porque le pidió sabiduría, le pidió discernimiento, le pidió bendiciones, porque él estaba ocupando el puesto de David, su padre. Ahora él es rey. Y él no quería hacerlo en la carne. Él quería hacerlo en el espíritu. Él quería hacerlo en la voluntad de Dios, no en su voluntad. De ahí que en 2 de Crónica, capítulo 7, versículo 12, dice así: Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración. Le dijo: yo he oído tu oración. El Señor escucha tu oración, mis amados hermanos, no te preocupes. Él siempre escucha nuestras oraciones. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare, versículo 13, los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Note bien, está hablando de un juicio. Está hablando lo que el Señor va a hacer cuando una persona se desvía de la palabra de Dios. Si se humillare, dice mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos a mis oídos. Ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar. Todos los días estoy delante del Señor orando por su pueblo. Estoy orando para que el Señor bendiga a la iglesia, bendiga a los hermanos en sus necesidades, en sus tribulaciones, en sus enfermedades, en sus pruebas. Estoy delante del Señor intercediendo para que el Señor, en este tiempo difícil, en la crisis sanitaria, nos bendiga poderosamente. Nunca jamás te olvides. Jamás ninguna persona puede encasillar a la oración. Ninguna persona puede poner en cuarentena una oración. El Señor desea que tú ores. El Señor desea dialogar, hablar contigo. Cuando estoy delante de la presencia del Señor, estoy orando por algunos hermanos. Por algunos hermanos que están en una tremenda crisis. Estoy orando para que el Señor le hable, le bendiga y el Señor lo guarde en completa paz. También estoy orando por nuestro Perú, para que Dios bendiga a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, sabiamente en estos tiempos difíciles, porque sin oración es imposible que Dios actúe. Debemos de orar y debemos de buscar al Señor. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Él nos va a sanar y Él nos va a prosperar. Ahora estarán abiertos, dice, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, porque para que esté esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos, mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Note bien el versículo 17. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. Mira cómo Dios va a dar testimonio a Salomón. ¿Quién era David? David era en verdad amigo de Dios. Dios dijo, mi amigo. Jesús dijo de sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Lo que Dios le pide a Salomón. Le dice, si hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Cuando uno obedece la palabra de Dios en todo momento, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nunca te olvides de que debemos de obedecer a Dios. Debemos de obedecer su palabra, sus mandamientos, sus leyes, sus decretos. De ahí que a Salomón el versículo 18 dice, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre. Mire, como padre, muchas veces yo hago un compromiso con el Señor y oro por mis hijos y oro en todo momento. Y usted, padre de familia que me está escuchando, debemos de ser como el rey David, orar por la familia, orar por la esposa, orar por los hijos, por las hijas, orar por la familia. Cuando uno entrega a la familia, los hijos al Señor, el Señor cumple su palabra, cumple su promesa, y el Señor los bendice, los guarda y los guarda del peligro. De ahí que cuando uno se aparta de Dios, no obedeciendo, entonces vendría el juicio de Dios, lo que pasó con Salomón. Observe en 2 de Crónica, capítulo 7. Capítulo 7, 2 de Crónica, ¿qué dice? Versículos 19-20. 2 de Crónica, capítulo 7, versículos 19-20. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra, que os he dado, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo lo arrojaré de mi presencia, y lo pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Dios le está haciendo una advertencia a Salomón, que no se desvíe la palabra de Dios, que lo obedezca en todo. Como pastor a veces me preocupo de que cuando converso con algunos hermanos, ¿por qué había faltado el culto de adoración? Su respuesta era, estaba en problema en el hogar.
Estaba en problemas con mis hijos y yo quería solucionarlo. Otro me decía, está enfermo y no sé qué hacer. La cuestión es lo siguiente. Está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando nosotros confiamos en Dios en todo momento y creemos en el poder de la oración y nos acercamos a Dios en oración, suplicándole que perdone todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, en palabras, pensamientos y hechos. Y le decimos a Dios: perdóname. Y el Señor nos perdona y escucha nuestras oraciones. Y el Señor nos ayuda. En otra oportunidad encontré a un hermano. Le dije: ¿por qué no viniste a tomar la Santa Cena? Mire, pastor, en realidad tengo bastantes problemas. Yo le dije: el Señor hizo un pacto con su pueblo, con su iglesia. Y Él murió en la cruz del Calvario a favor nuestro. Faltar a la Santa Cena es un pecado grave, salvo que sea inconverso, salvo que tenga un corazón dividido. Hay que amar a Dios, hay que amar a su iglesia y hay que obedecer su palabra. Cuando uno desobedece a Dios, entonces la maldición está en su vida. De ahí que la Escritura dice: ninguna maldición viene sin causa. Toda maldición viene con motivo. Y realmente cuando uno no obedece a Dios, la Escritura dice: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Pero tendré misericordia de millares de generaciones, cuando una persona realmente obedece a Dios en su caminar diario. Salomón era un hombre sabio que Dios le había dado de todo. Le dijo: eres el más sabio de toda la tierra, tampoco lo habrá después de ti. Y sin embargo vamos a ver la apostasía y dificultades de Salomón. El ser autosuficiente lo llenó de orgullo. El ser autosuficiente lo hizo vanaglorioso, altanero. El ser autosuficiente opacó completamente su humildad y su comunión con Dios. Y esto lo llevó a la ruina total. Escúchame bien. Debemos de ser humildes. Debemos de pedirle a Dios que decirle: es necesario que usted crezca y yo mengue. Darle siempre el primer lugar a Dios. Siempre humillarnos. Pero cuando uno es altanero, vanaglorioso, y cuando una persona realmente es rebelde ante Dios, mire, en Eclesiastés está después de Proverbio, al hombre más sabio del planeta Tierra de esa época. También lo es, hasta ahora no hay uno como Salomón. Era un hombre que Dios le habló 3 veces. 3 veces no le habló, 1 o 2, 3 veces le habló. Ya Salomón aprendió la lección. Salomón está anciano y Dios ya le había perdonado. Observe bien en capítulo 7 de Eclesiastés. Capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 23 al 26. Eclesiastés capítulo 7, versículo 23 al 26. Abre tu Biblia. Si lo tienes cerrado, ábrelo.
es por tu bien. Y vas a leer conmigo. Y el Señor te va a ayudar. Y te va a sacar de grandes problemas. Y te va a ayudar a discernir. Observa bien lo que dice capítulo 7, Eclesiastés, versículo 23. Todo lo examiné muy bien, dice Salomón, y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento, para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez, de la maldad y la locura de la necedad. 26. ¿Qué dice el 26? Y encontré algo más amargo que la muerte. Y encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer que es una trampa. Mira, el propio Salomón dice, y encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer que es una trampa. Él es un hombre anciano, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Él está escribiendo. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer que es una trampa. Eso le pasó a él siendo anciano, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Precisamente ese fue el pasaje bíblico que lo experimentó Salomón en su locura. En Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a hacer los primeros 8 versículos. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. En una oportunidad se acercó una hermana para que le aconsejara, y vino con un joven y me presentó al joven y me dijo que estaba enamorada del joven y que ya estaba saliendo con él, que lo quería, lo amaba. Y me dijo: pastor, aconséjeme porque me voy a casar con él. Bueno, mi respuesta es: se supone que antes de tomar una decisión, tú tienes que venir a buscar al pastor. Decirle que tal muchacho me agrada. Contarme sobre él. Si es creyente o no es creyente. Si ama al Señor, no ama al Señor. Cuando le pregunté a él
¿Tú vienes a la iglesia? No, yo soy católico, me dijo. Yo no vengo a la iglesia. Y le pregunté, ¿tú amas a ella? No, yo sí, la amo con todo mi corazón. ¿Tú lees la Biblia? ¿Tú lees la Biblia? En verdad no leo la Biblia. Porque hay necesidad de leer la Biblia para ser cristiano. Así me dijo. ¿Es necesario venir a la iglesia para creer en Dios? Yo soy honesto. Soy transparente. Yo vivo bien. No hago daño a nadie. No hago mal a nadie. Le dije, bueno, hasta aquí nomás. Ya otro día vamos a conversar. Ella se enojó conmigo. Porque había pues hablado de esa manera. Después me enteré que se casó en otra iglesia y que su matrimonio solamente duró menos de un año. Y que resulta que había sido un mujeriego. Un hombre que la dejó embarazada. Y ella cuando me llama llorando, me cuenta los resultados. En otra oportunidad, también otra chica se enamora de un inconverso. De verdad, un inconverso. Y el día de su matrimonio, él está esperando en la oficina. Y me dijo estas palabras, y no lo estoy bromeando. Pastor, me dijo, ¿a qué hora viene la gorda? ¿Quién le dije? La gorda. Con ella me voy a casar. Estaba ebrio, borracho. También ese matrimonio no duró. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Muchos dicen, no, yo lo voy a evangelizar dentro del matrimonio. Escúchame bien. Eso es imposible. Lo torcido no se puede enderezar. Siempre es necesario buscar la ayuda pastoral, buscar la ayuda de Dios en oración. Si la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, tú tienes que obedecer. No solamente esto es matrimonio, comercio también, amistades también. Observa bien lo que pasa cuando una persona se va desviando de Dios. Tuvo 700 esposas que eran princesas, no una, 700. Y 300 concubinas, 300 amantes, 700, más 300 son 1000 mujeres. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Versículo 4. En efecto, cuando Salomón llegó a ser viejo, sus mujeres se le pervirtieron el corazón. De modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, cuando lo había sido David, su padre. Él sabía quién era David, su padre, cómo andaba, cómo vivía y que era amigo de Dios. Y sin embargo, pues, él no siguió el camino de su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a su Dios. Y todo esto lo hizo en su vejez. Cuando no hay santidad, cuando uno ya está en rebeldía, entonces lo peor le viene a su vida.
Y el Señor envía un juicio a Salomón por su actitud y por su inmoralidad sexual. Si tú piensas que el vivir en adulterio, en fornicación, inmundicia, lascivia, si vives mirando pornografía, inmundicia, enamoramiento indebido, fantasías sexuales, o en alcohol, en drogas, en violencia, nunca jamás te olvides, el juicio de Dios viene sobre tu vida. En Primera de Reyes, capítulo 11, del 9 al 11, mira lo que sucede. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procede de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. O sea, a un esclavo le va a dar. Sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso el Señor Dios de Israel le hizo una advertencia a Salomón. Mire, todos nosotros debemos de tener nuestro cuarto de guerra. El Señor dijo: cuando oréis, ¿no?, entra en tu aposento y cierra la puerta. Todos los problemas, cuando uno está delante del Señor, derrama tu alma, tu espíritu. El Señor te escucha. El Señor te bendice grandemente. Mira, la vida es corta, la muerte es segura. Nunca jamás te olvides. El Señor mira tu camino, mira por dónde vas. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus emociones. Nuestro cuerpo físico, dice el apóstol Pablo, debemos de rendir un culto racional a Dios. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Versículo 11 al 16. Segunda de Crónicas. Después de Reyes vamos a Primera y luego Segunda de Crónicas, capítulo 7, 11 al 16. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. ¿Sabes lo que es peste? Mortandad. COVID-19 es una peste. Cuando más fuerte sea el pecado, más fuerte es coronavirus. Cuando más ores al Señor, se va debilitando el COVID-19. Eso nunca te olvides. Y el Señor te protege, te cuida. Nunca jamás te olvides. Él te cuida. De ahí que debemos de estar siempre en nuestro cuarto de guerra. De ahí que el versículo 14 dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, y me busca, mire lo que dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta.
Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En el Perú va a llegar, no sé, a la semana pasada había más de 1.265.000 ya que fueron despedidos, que no tienen empleo. Y esto va a seguir creciendo, ¿eh? Solamente los Estados Unidos de Norteamérica va a llegar a los 50 millones. No sé cuánto habrá en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Pero Dios tiene amor y tiene cuidado de nosotros. El salmista dice, en tiempos difíciles no serás avergonzado. En días de hambre comerás con hartura. Tú puedes declarar, joven firme que sí, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un hermano me dice, pastor, me acaba de sacar de mi empresa. Estaba enojado, estresado. Pero yo sé que este hombre, padre de familia, siempre maltrata a su mujer, a su esposa, siempre maltrata a sus hijos. Y siempre viene, o sea, viene el día de vez en cuando, no sé si no viene el día de vez en cuando. Y siempre para enojado. Pero él cree que es una persona íntegra, que es una persona legal y transparente. Y todo es queja. Yo siempre le digo a él por teléfono, si Dios cumple su palabra a una persona íntegra de corazón, una persona transparente. Yo siempre le he dicho, cuando un marido, un esposo, maltrata a su mujer que es vaso frágil, la esposa es vaso frágil. Las oraciones tiene estorbo, ahí está en el libro de Pedro, tiene estorbo. Igual pasa con la esposa que trabaja o con el marido. Nunca jamás el pecado trae consecuencias. Por eso uno tiene que revisar su corazón, si vive en santidad o no. De ahí que cuando uno pues se arrepiente, el Señor perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Donde tú te encuentras, si estás orando, Dios tiene los oídos abiertos. Ni una palabra tuya va a caer al suelo si tú eres una persona íntegra, leal y transparente para con Dios y para con su prójimo. Él te va a proteger, va a guardar tu salida y tu entrada. Él va a proveer, va a suplir para tus necesidades. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Y mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. ¿Sabes lo que pasó? Israel, después de Salomón, casi todos los reyes, todos los reyes, eran malvados. Hasta el punto que Israel desapareció como nación en el año 70. Porque el general Tito, por orden de su padre, el emperador Vespasiano, de Roma, destruye a Israel para no volver a aparecer después de 2000 años. Porque Israel recién apareció el 14 de mayo del año 1948. Israel sufrió una tremenda pérdida y Salomón fue uno de los culpables. Dios le dio la sabiduría, le dio la inteligencia. Nunca en el mundo hubo un hombre tan inteligente como Salomón. Y después de él no se levantó otro. Y sin embargo, su orgullo, su vanagloria, lo llevó a la destrucción. Cuando una persona es vanaglorioso, altanero, sea hombre o mujer, la lujuria siempre lo va a esperar. Y la lujuria lo va a destruir. Lo va a destruir. Cuando uno rompe su pacto con Dios. Si tú eres un creyente y vas a la iglesia
es porque tú has hecho un pacto con Dios. Y cuando haces un compromiso con Dios, por eso, cada vez que tú tomes la Santa Cena, es un pacto que estás haciendo con Dios. Hace esto, dijo el Señor, en memoria de mí, hasta que yo venga. Tenemos que arreglar cuenta con Dios. Dios siempre escuchará las oraciones de su pueblo, si hay una actitud sana y de arrepentimiento. El poder de la oración es eficaz en la persona íntegra de corazón, en la persona que tiene un corazón puro y que es leal y transparente para con Dios y para con su prójimo. Sin oración, sin la fe, sin las escrituras sagradas, el Espíritu Santo no actúa contra tales personas religiosas. Quiero terminar con esto. Ruego al Señor que Él te haya hablado a ti. Créame, la oración mueve la mano del Dios. Pídele perdón al Señor en palabras, pensamientos y hechos. Mira, adora a Dios, un culto racional con tu cuerpo físico, porque somos templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en tu espíritu. Y tú tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque somos templo de Él. Tú tienes que obedecer los mandamientos, los decretos. ¿Sabes lo que es un mandamiento? Es un mandato. Si la Biblia dice, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, es mandamiento, tú tienes que obedecer. Pero cuando tú obedeces a Dios, con tu boca no vas a chismear, ni levantar calumnia, ni injuria con tu prójimo. Con tu boca vas a adorar a Dios, vas a alabar a Dios. Precisamente esta cuarentena es, como decir, un relax para ti. Porque tú estás en tu casa. Entonces, pídele a Dios en este tiempo. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis debilidades. Te prometo cambiar, dile, cambiar. Inclina tu rostro y dile así. Padre nuestro, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Señor, derramo mi espíritu, mi alma, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Reconozco que yo he pecado contra usted y contra el cielo. He hecho lo malo delante de tus ojos. He escuchado el mensaje de tu siervo. Como Salomón, siendo el hombre más sabio, a pesar de que el Señor le advirtió lo que iba a pasar, y sin embargo se llenó de lujuria, de inmundicia, de lascivia. Y él, ya cuando es anciano, escribe el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, y nos advierte a nosotros que el pecado nos atrapa, nos destruye, nos deshace, nos llena de enfermedades, nos llena de maldiciones, nos llena de angustia, de pánico, de soledad, de estrés. Pero cuando hay arrepentimiento, el poder de Dios reside en el creyente. Cuando el poder de Dios viene a ti, cuando la fortaleza de Dios viene a ti, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces Dios te protege, te bendice, te guarda. Y Dios te llena de su conocimiento y su sabiduría. Dile al Señor, perdóname Dios, dile, perdón Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame Dios, dile. Renuncio a todo pecado, a toda maldad, a toda iniquidad. Dile, te entrego mi vida, mi corazón. No lo volveré a hacer, Señor. Gracias, Padre.
Ruego tu gracia, tu amor. Por favor, el pacto que hice con usted, sigue manteniéndome el pacto, Señor. Ayúdame, límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo mis pecados. Límpiame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.